22 de noviembre de 1963. Se cumplen 60 años de una de las mayores incógnitas dentro de la historia de los Estados Unidos de América. ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy? ¿Fue Oswald? ¿Estuvo involucrada la CIA? 22N, un día que quedará marcado para siempre en la historia de los norteamericanos. ¿Quién era John Fitzgerald Kennedy? Resulta difícil abordar la figura de John Fitzgerald Kennedy sin equivocarse. La familia Kennedy siempre ha estado en el punto de mira de la política y los negocios en los Estados Unidos de América. Originarios de Irlanda, llegaron a Norteamérica en 1849 y rápidamente se hicieron valer el apodo de la familia real de América. Patrick Kennedy y Bridget Murphy fueron la primera generación de la familia que se estableció en el país. El hijo de estos y abuelo de nuestro protagonista, Patrick Joseph Kennedy, saltó rápidamente a la fama y ocupó cargos destacados en el Partido Demócrata. Patrick Joseph Kennedy y su esposa Mary Hickey fueron los padres del empresario y diplomático Joseph Patrick Kennedy. Los 9 hijos de Joseph y la filántropa Rose Fitzgerald fueron Joseph Kennedy, Kathleen, John, Robert, Edward, Eunice, Rosemary, Jean y Patricia. Como solía ser costumbre en la época, las familias pudientes educaban a los primogénitos de tal forma que llegasen a ser algo grande en la vida. Pero la maldición de los Kennedy estaba a punto de comenzar. Rosemary fue obligada a someterse a una lobotomía en 1941, algo que la dejó discapacitada para el resto de sus días. Robert fue asesinado durante la década de 1960. Ted estuvo involucrado en el incidente de Chappaquiddick en 1969, que causó la muerte de una de sus mejores amigas. Kathleen murió en un accidente aéreo y Joseph, el primogénito, murió en la Segunda Guerra Mundial. El siguiente en la línea sucesoria, por tanto, era John Fitzgerald Kennedy, destinado a ser presidente de los Estados Unidos de América. Resaltemos que entre 1947 y 2011 siempre hubo alguien de la familia Kennedy en la administración norteamericana. Además, y en la actualidad, y también con la mirada puesta en las presidenciales de noviembre del próximo año, Robert Kennedy Jr. se ha postulado como un posible candidato para los comicios por el Partido Demócrata. Recordemos que su padre fue senador por el estado de Nueva York. Kennedy y Jacqueline, su futura esposa, se conocieron durante una entrevista. La primera dama en potencia era periodista y ambos contrajeron matrimonio el 12 de septiembre de 1953. Fueron padres de 4 hijos: John Fitzgerald Kennedy Jr., Caroline Kennedy, Arabella, que murió antes de nacer, y Patrick, que murió a los 2 días de nacer. Kennedy siempre fue un hombre sumamente débil. Padecía un trastorno autoinmune que le provocaba dolor abdominal, náuseas, hipoglucemia, tensión alta y migrañas. Qué decir que recibió hasta en 4 ocasiones la extrema unción durante su vida. La primera en 1947, tras enfermar gravemente, también en 1951 por fiebres altas en Japón, en 1954 tras una cirugía de espalda y, por último, el día de su muerte, aquel 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. El futuro presidente de los Estados Unidos ganó un premio Pulitzer en 1957 por su libro Profiles in Corax, cuando aún era senador por el estado de Massachusetts. El 8 de noviembre de 1960, América elegía entre John Fitzgerald Kennedy del Partido Demócrata o Richard Nixon del Republicano. Finalmente, la victoria fue para Kennedy, que recibió 100.000 votos más que su adversario, pero 84 congresistas más. Recordemos que el voto popular total en los Estados Unidos no tiene tanta importancia, sino cómo esté distribuido. De tal forma, si un candidato gana en votos, aunque solo sea por uno, en los estados de California, Texas y Florida, que recordemos son los que reparten un mayor número de congresistas, tendrá mucho más fácil llegar al poder, aunque su adversario se haga con el resto de territorios del panorama nacional. Además, algunos apenas aportan 3 representantes a la Cámara, como es el caso de Montana. No podemos dejar de lado tampoco su supuesta relación con la actriz y cantante Marilyn Monroe. ¿Quién no recuerda el famoso Happy Birthday, Mr. President? Eso sucedió un 19 de mayo de 1962 en los jardines de Madison Square. Escuchemos la icónica actuación. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Otro miembro de la familia Kennedy, Robert en este caso, también mantenía, supuestamente, una relación en secreto con Norma Jean. Es más, fuentes directas al personaje aseguraron ver entrar a Robert Kennedy en la casa de Monroe en aquella fatídica noche estival de 1962, cuando la musa del cine hollywoodense apareció muerta en su casa, supuestamente por una sobredosis de barbitúricos. Kennedy siempre fue un amante de los puros habanos, tanto es así que antes del embargo a Cuba compró 1.200 habanos para tener reservas. Fue el segundo presidente más joven de la historia de los Estados Unidos, al alzarse en 1960 con 44 años. El presidente más joven, recordemos, fue Theodore Roosevelt, con 41 años. Donó su salario como presidente de los Estados Unidos, unos $150.000, a obras benéficas. Además, posee el récord Guinness como persona de la vida pública que hablaba más rápido, con 347 palabras por minuto. Un 22 de noviembre de 1963, el presidente decidió hacer una visita al estado de Texas junto a su esposa, pese a que su equipo le había recomendado no hacerlo. Recordemos que Texas ha sido eminentemente un estado agrario y republicano, donde rara vez triunfan los demócratas, por lo que la visita del presidente a Dallas podría calificarse de provocativa. Nunca el presidente se imaginaría que la visita a ese estado le traería la muerte. Es la consecución de la maldición de los Kennedy. Marta Kubo les ampliará toda la información acerca del asesinato del 35º presidente de los Estados Unidos, pero ¿no les parece muy extraña la maldición a la que está sometida la familia? Después de todas las tragedias que han podido escuchar, la del presidente solo fue una más en la cadena. El 19 de junio de 1964, Edward Moore Kennedy sufrió un terrible accidente de avión en el que casi pierde la vida. El 6 de junio de 1968, Robert Kennedy murió tiroteado en California. En agosto de 1969, el sobrino del presidente tuvo un accidente automovilístico en el que varios pasajeros resultaron heridos de por vida. El 18 de noviembre de 1969, el padre del presidente sufrió un ictus y murió en el acto. El 25 de abril de 1984, otro sobrino del presidente murió por una sobredosis de cocaína en Florida. El 1 de abril de 1991, otro sobrino del presidente fue juzgado por violación. El 19 de mayo de 1994, la esposa del presidente fallecía a los 64 años a causa de un linfoma en Nueva York. El 31 de diciembre de 1997, otro sobrino del presidente murió en un accidente esquiando. El 16 de julio de 1999, el hijo del presidente falleció con toda su familia cuando su avión se estrelló en el Atlántico. El 25 de agosto de 2009, Ted Kennedy, hermano del presidente, sufre un derrame cerebral y a los pocos meses muere por un tumor en la cabeza. El 16 de septiembre de 2011, una sobrina del presidente moría a los 51 años tras un ataque al corazón. El 16 de mayo de 2012, la esposa de uno de los sobrinos del presidente apareció ahorcada en su casa. El 26 de septiembre de 2014, una sobrina nieta del presidente dio a luz a una bebé muerta. El 4 de septiembre de 2018, el primogénito de una hermana del presidente moría de un ataque al corazón mientras practicaba yoga en Canadá. El 1 de agosto de 2019, otra sobrina nieta del presidente aparecía muerta en su casa tras una sobredosis de drogas. Y por último, el 3 de abril de 2020, Maeve McKean y su hijo Gideon, también del clan de los Kennedy, desaparecieron tras un accidente de canoa en el estado de Maryland. Fueron hallados muertos, eso sí, 5 días después de la desaparición. Pero ¿fue realmente Lee Harvey Oswald el asesino o había otros intereses detrás? Hay muchas teorías conspiranoicas que acechan el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, alimentando aún más del confuso ambiente que se respiraba en el contexto de la Guerra Fría. Lee Harvey Oswald es el nombre de la persona acusada de asesinar al presidente estadounidense el 22 de noviembre de 1963. Conocemos que el presidente recibió 2 impactos de bala en el cuello y la cabeza cuando desfilaba con la primera dama Jacqueline Kennedy en una limusina descapotada en Dallas.
días, y poco después del incidente, Oswald fue arrestado por, supuestamente, dispararle con un rifle desde el 6º piso de un edificio. Escuchamos la noticia de la muerte. Assassinated. It's official now. The president is dead. Women here in shock. Some have fainted. Grown men, Secret Service men, standing by the emergency room, tears streaming down their face. There's only one word to describe the picture here, and that's grief, and much of it. ¿Quién era Lee Harvey Oswald? Él fue un ex infante de la Marina estadounidense que había sido liberado honorablemente del servicio activo en el Cuerpo de Marines y fue enviado a la reserva. Desertó a la Unión Soviética en 1959 y vivió en Minsk hasta 1962, y cuando regresó a Estados Unidos con su esposa Marina se estableció en Dallas. El sospechoso vivió durante más de 2 años en la Unión Soviética antes de cometer el crimen que se le atribuye. Cuando se mudó a Bielorrusia se encontraba en plena Guerra Fría, y por haber desertado a la superpotencia enemiga y haberse declarado marxista, muchos encuentran contradictorio que fuera recibido de nuevo en Estados Unidos. Y una vez llegó a Estados Unidos comenzó a involucrarse en política, defendiendo su ideología de forma coherente y racional. Pero 3 meses más tarde, con 24 años de edad, fue detenido por asesinar al hombre más poderoso del mundo. Él insistió en que era inocente, pero no pudo defenderse, porque 2 días después, el 24 de noviembre, murió por un tiro en el abdomen propinado por Jack Ruby. So I'm not a communist, and I think that the red herring and so forth is rather ridiculous tossed into this conversation. Then are you a Marxist? Well, I have studied Marx philosophy, yes, sir, and also other philosophy. But are you a Marxist? I think you did admit on an earlier radio interview that you consider yourself a Well, Marxist. I would very definitely say that I am a Marxist. That is correct. But that does not mean, however, that I'm a communist. What is the difference between? Well, there's a great deal of difference. Several American parties in several countries are based on Marxism, such as Ghana. Certain countries have characteristics of a socialist system, such as Great Britain with its socialized medicine. These, then, are the differences between an outright communist country and countries which adhere to leftist or Marxist. ¿Quién era Jack Ruby? ¿Qué pasó con él? Jack Ruby es el protagonista de la pregunta sin respuesta. Enajenación transitoria o conspiración mafiosa. Lo que complica las cosas es que en uno de los documentos desclasificados muestran que un informador del FBI, Bob Vanderleis, comunicó en 1977 que había hablado por teléfono con Ruby la misma mañana del 22 de noviembre y le había preguntado si quería ir con él a presenciar el desfile y si le gustaría ver los fuegos artificiales. Muy posiblemente pueden estar vinculados a los disparos que se iban a producir, ya que no había ningún espectáculo pirotécnico previsto para aquel día. Según su versión, presenció el desfile junto a Ruby en la esquina del edificio postal Annex, enfrente del depósito de libros escolares de Dallas. Este es el lugar en el que se encontraba Oswald y desde el cual efectuó los disparos. Lugar idóneo para ver los fuegos artificiales. La cuestión es que Vanderleis esperó más de una década para comunicar esta información al FBI, por lo que podría ser una estratagema para ganarse el favor de la agencia o un plan premeditado con otros fines. Se conoce que después del asesinato se erigió al edificio del periódico Dallas Morning News, en el cual supuestamente entregó a la redacción los anuncios de lo que había ocurrido 15 minutos después de los disparos. Y fue cuando en el cuartel de policía, a lo largo de ese día, y un dato bastante chocante fue las conspiranoicos, es que apenas 24 horas después, Ruby acabó con la vida de Oswald ante las cámaras de televisión y decenas de policías. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. There is no question about it. Oswald has been shot at point-blank range, fired into his... ¿Actuó solo o fue parte de un complot mayor? El corresponsal de la Casa Blanca, Seth Cantor, afirmó haberlo visto en el hospital donde murió Kennedy. Pero la comisión Warren decidió que mentía, aunque este seguía defendiendo su versión, y siguió investigando hasta que publicó Who Was Jack Ruby, en el cual mantenía la teoría de que Ruby, que dijo ante la comisión que había sido utilizado con un propósito, era una ficha sacrificada por la mafia. Además, en una de las escasas apariciones públicas de Ruby en la televisión americana, este afirmó que el mundo nunca conocerá la verdad de lo ocurrido, ni mis motivos. Es más, cuando le preguntaron si la gente que impediría que eso ocurriese se encontraba en altas posiciones, respondió que sí.
Aunque en la última conversación con su hermano y su abogado afirmó que había pasado 3 días muy triste, que al encontrarse con Oswald fue una casualidad y que apenas recuerda los disparos. Y eso que desde un primer momento confesó que su intención había sido la de hacer justicia, sobre todo para redimir a la ciudad de Dallas y evitar que la señora Kennedy tuviese que vivir otro juicio. Sin embargo, aún habiendo tantas evidencias a favor de Oswald como asesino, muchas personas las obvian y creen en teorías conspirativas. Siempre hay una excusa para negar la conspiración y la primera razón es la comodidad. Se duerme mejor imaginando que los gobiernos no matan a sus presidentes. Fundamentos sí hay, hasta vídeos. No hacer caso a las pruebas es conveniencia y ahora se llaman teorías de conspiración. El problema es que las posibles pruebas están en archivos clasificados, que deberían haber sido desclasificados, pero las entidades gubernamentales se oponen. Esto demuestra que de ninguna manera Kennedy murió porque Lee Harvey Oswald lo quería muerto. Hasta el momento, Oswald afirmó que era inocente, y como fue convenientemente asesinado antes de ser llevado a juicio, no se pudo demostrar lo contrario. Además, quien estuviera detrás de este suceso podría haber manipulado la información para ocultar la verdad por alguna razón de seguridad o restablecer la calma pública en unas condiciones sociales en plena década de los 60, que estaban a un paso de una guerra nuclear masiva que podía haber terminado con toda la vida en la Tierra. Para aliviar los temores y reducir las tensiones nucleares, pudo ver a nuestro gobierno federal tratando de ayudar a reducir otra causa de guerra al empeñar el asesinato de un amado presidente con un poco de información errónea. Los archivos nacionales han hecho públicos 1.500 documentos relacionados con la investigación del gobierno estadounidense sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 en Dallas. La divulgación de los documentos será bien recibida por los adeptos a la teoría de la conspiración, que niega que el presunto asesino Lee Harvey Oswald actuara solo. ¿Por qué mataron a Kennedy? ¿Era tan bueno como se cree? Escuchamos el discurso por el que supuestamente lo mataron. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Como todos, el expresidente tenía trapos sucios, y posiblemente demasiados. El padre de Kennedy tenía nexos con la mafia y otros grupos de poder. Hasta se dice que lo apoyaron para ganar la presidencia de su hijo. Asimismo, John Fitzgerald Kennedy tenía la intención de retirar a las tropas de Vietnam y no quería invadir Cuba. Además, promovió los derechos humanos, garantías individuales, y los grupos racistas y sexistas lo odiaban porque amaba a los negros, lesbianas y homosexuales. Su ideología acrecentó el odio de sus enemigos y encantó a los demás grupos políticos. Si un gobierno mata a su propio presidente, significa que es peligroso para sus intereses y que es favorable en cierta forma, ya que sacar de Vietnam a las tropas es un duro golpe a la industria armamentística y no iban a dejar que sucediera. Pero la imagen de Kennedy está muy sucia. Lo ligan al homicidio de Marilyn Monroe. Se dice que era muy mujeriego y lo vinculan también a la mafia, pero no se sabe qué es calumnia y qué no. Su brutal asesinato, su ejecución pública, el haber sido entregado a los lobos por su propia gente, habla de alguien valioso, con defectos, pero que quería cambiar la realidad de algún modo positivo. Si hubiera sido corrupto, no lo hubieran matado, pero su brutal asesinato muestra que le tenían pavor e indica que le estorbaba a gente nefasta y poderosa.
Según las teorías de conspiración, ¿quién asesinó al presidente Kennedy? Los posibles culpables son la mafia, enfadada porque no era lo suficientemente agresivo con Cuba, él y su hermano Bobby, que era el fiscal general, que habían sido demasiado duros contra ellos, además de grupos anti-Castro de Miami, el propio Fidel Castro, junto con la CIA y su facción ultraderechista, por venganza a la mala gestión en Bahía de Cochinos, el Mossad, porque John Fitzgerald Kennedy estaba en contra del desarrollo israelí de armas nucleares, la KGB, porque le había lavado la cabeza a Oswald, Lyndon Johnson, el vicepresidente, porque quería el puesto y sabía que el Partido Demócrata no lo quería como a Kennedy, la Reserva Federal, una facción ultraderechista de las Fuerzas Armadas y el complejo militar industrial, porque se negaban a aumentar las fuerzas en Vietnam. Pudo ser de verdad Oswald, pero un grupo de cualquiera de los anteriores le debió proveer el arma. Quizás el mundo a día de hoy sería diferente si Kennedy no hubiese muerto, pero las cosas pasan porque tienen que pasar. La historia es historia, no se puede cambiar. Lo ejecutaron, pero por lo menos pudo mostrar la cara oculta del gobierno. Naces en un sistema y mueres en el mismo, sistema en el cual no eres libre, porque trabajas para ellos, haces lo que ellos te piden y te matan si no lo cumples o vas en contra. Kennedy murió, pero como un hombre libre, y libró a la sociedad de la desinformación y la manipulación. Por ello seguimos cuestionando su asesinato, porque implica una investigación exhaustiva y una búsqueda entre los trapos sucios del gobierno y de los poderosos. Gracias a este suceso, no nos damos por vencidos, no cedemos ante lo que nos hacen creer, somos fuertes y buscamos justicia, por tanto no hay que dejar de cuestionar la realidad. Igual somos Anunnakis, promovemos la curiosidad y la capacidad de observación, y ambas unidas son capaces de mover el mundo. Este ha sido un reportaje realizado por Gonzalo Garrido y Marta Cubo. Gracias.